Bien, buenas tardes, distinguida concurrencia. Sean cordialmente bienvenidos a esta cuarta jornada de la tercera Feria del Libro Pedro Ruiz Gallo en su edición virtual 2023. Hago llegar a través de las pantallas el saludo cordial a las autoridades educativas de nuestra alma mater, el rector Enrique Cárpenas Velázquez, al vicerrector de investigación, el doctor Mauro Adriel Ríos Villacorta, al director del Instituto de Investigación, Ernesto Celi Arévalo, y a la jefa de unidad de editorial universitaria, a la licenciada Karin del Rosario Aguayo Mata. A lo largo de estos días hemos venido observando la vasta producción literaria de docentes universitarios de las diferentes facultades e invitados, trabajos de investigación, propuestas didácticas y también en el campo de la narrativa y la composición literaria, básicamente poesía, así como también la recolección o compilación de relatos orales de nuestra región. Esta tarde nosotros estaremos acompañados de invitados como el magíster Hermel Milton Manayay Tafur, José Ernesto Facho Rojas, Ana de Jesús Herrera Valeriano, Laura Isabel Altamirano Delgado, Lilian Roxana Paredes López, Juan Carlos Vidal Villalobos, Osvaldo Gustavo Carbonell Cabrera, Guillermo Delgado Paredes y Consuelo Rojas Hidrobo. En ese marco, entonces, llevaremos a cabo el desarrollo de las exposiciones esta tarde. En primer orden, vamos a presentar al magíster Elmer Milton Manayay Tafur. Él es docente de nuestra alma mater, adscrito a la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación. Él es magíster en Ciencias de la Educación con mención en Teoría y Planeamiento Curricular. Tiene especializaciones en Investigación en Lengua y Literatura Española en Madrid, Planificación de Estudios y Desarrollo Curricular, Jerusalén, Formación Magisterial, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gestión Universitaria en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es editor, promotor, capacitador y asesor en temas de didáctica de lenguaje, literatura y escritura académica. Ha desarrollado propuestas formativas en didáctica de lenguaje y literatura. Ha ejercido como coordinador académico de programas universitarios de capacitación docente en comunicación, coordinador académico de lengua y literatura en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, jefe de la oficina del Fondo Editorial FACSE. Tuvo a cargo la conducción del equipo responsable de elaboración del modelo educativo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, asesor del Círculo de Estudios Lingüísticos y Literarios Luis Hernán Ramírez Mendoza, creador del proyecto académico Cátedra Pedro Delgado Rosado, Estudios sobre Lambayeque, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Dentro de la producción textual, contamos con el libro Teoría y Diseño Curricular. Además, el maestro Milton Manayay ha escrito artículos, ensayos, guías y manuales curriculares y didácticos sobre temas de didáctica en lengua y literatura. El día de hoy, el maestro Milton Manayay nos presentará su libro sobre didáctica. Libro divulgativo con fines de enseñanza del pensamiento didáctico de Carlos Álvarez de Zayas. En él se ilustra y expone los conceptos básicos desarrollados por el autor cubano, pretendiendo que sus reflexiones sirvan de aproximación inicial a la dimensión teórica de la didáctica como soporte necesario y orientador de las aplicaciones concretas
propias de la cotidiana práctica docente. Cabe mencionar que el libro fue producido para uso en el programa de complementación académica docente de la Facultad de Ciencias Históricas Sociales de nuestra alma mater. Tenemos ya al maestro Milton Manayay Tafur conectado con nosotros y le damos la cordial bienvenida y lo invitamos a la presentación de su libro. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes con todos los asistentes a esta reunión. Voy a presentar. Listo. Bien, el libro que voy a presentar se denomina Didáctica. Es un libro publicado en el año 2002 por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo a través de la FACSE y de su programa de complementación académica docente PECAP. El libro tiene 88 páginas. En primer lugar, yo quiero, a propósito de este libro, presentar no solamente qué contiene y cuál fue su uso, sino principalmente hacer una reflexión, tomar una posición desde la subjetividad de quien asumió funciones docentes en esa época y tuvo la función de escribir o producir un texto con fines divulgativos. En principio, considero que como un principio, una idea fuerza, considero que un libro es una continuidad, es escritura con preescritura y reescritura. En el campo ya sea de la escritura académica, que expone resultados de investigación, o de la escritura profesional, que expone contenidos propios de una actividad que busca hacer cosas prácticas en la realidad. En este campo, la escritura de un libro no es una actividad aislada que surge desde un principio a un final, marcado por el inicio o el número de páginas que tiene el libro, sino que es una práctica continua, que tiene mucho de cultura, de lectura, de diálogo, de conversaciones, y estas prácticas permiten prescribir, reescribir, y se dan situadas en contextos, en entornos concretos donde hay relaciones sociales, maneras de ver el mundo, valores que restringen, alientan o detienen una práctica, la juzgan. Y también un texto es una voz conectada con otras voces, con otros intertextos, con cuales establece una conexión, una red, un tejido dialógico. Entonces, este principio que considero forma parte de una práctica de escritura, quiero utilizarlo para un poco reflexionar y explicar, sobre todo por el núcleo del libro, que es didáctica, ¿no? Una disciplina, un saber, un hacer propio, troncal, en las prácticas universitarias, sobre todo en la función docente. En relación con el contexto y los intertextos, situándonos en el espacio propio de la universidad, habría que decir que este libro de didáctico, la didáctica, más allá del libro, la didáctica como construcción cognoscitiva, como una práctica, se situó en el contexto de la universidad con varias características en las épocas en que se escribe el libro, ¿no? El año 2002 y muchos años antes y algunos años después. Se posicionó la didáctica de varias maneras. En primer lugar, se posicionó como un proceso formativo posgraduado, por ejemplo, cuando la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo promueve las maestrías o los doctorados con menciones en docencia universitaria.
en donde la didáctica se convierte en un saber núcleo, en un enclave ahí de estas especialidades. Entonces, la docencia universitaria pasaba por una especialización posgraduada, investigativa, especializada en didáctica. Y dentro, si la universidad proponía las maestrías, los doctorados, la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales, a través de la carrera de educación, era el espacio adecuado para que quienes se formaban en docencia universitaria tuvieran ahí los espacios de ejercicio, de desarrollo de esta especialidad a través de los distintos programas de extensión. Se fue ejerciendo una práctica didáctica desde esta formación posgraduada. Otro aspecto que se dio en la Pedro Ruiz Gallo es, a partir de esta especialización, es poner en cuestión el sentido universitario de la didáctica. La didáctica era un saber, un hacer docente, o también podía abrir espacio para una práctica investigativa. Es decir, se establecía ahí una tensión, una pugna en si la didáctica jalonaba hacia el hacer profesional o también jalonaba hacia el hacer académico. En ese sentido, la didáctica ligada por tradición a la parte profesional empezaba a abrir un espacio para la investigación, para encontrar otros saberes, otros soportes que le den sentido a esta práctica. Esta búsqueda de sentido universitario también en este contexto se dio en la discusión de la naturaleza de la didáctica. ¿Es ciencia o es tecnología? En distintos espacios de conversaciones con colegas o en intercambios vía correos electrónicos o en algunos encuentros académicos se discutía esta naturaleza, ¿no? ¿Es tecnología o es ciencia? ¿Es teoría? ¿Es práctica? Se entiende que el contexto de estas discusiones estaba marcado por esta especialidad de docencia universitaria posgraduada, donde la disciplina didáctica aparecía ya no solamente como un hacer práctico, sino como un espacio de reflexión teórica. Un cuarto punto asociado a este contexto institucional propio de nuestra universidad era tomar decisión sobre las perspectivas de la didáctica en el quehacer universitario. Desde la escuela básica y desde los aportes del Estado, provenía, aunque con matices cognitivos, desarrolladores, pero provenía todavía una práctica didáctica prescriptiva, pautada. También se abría espacio a través de la presencia mexicana en los posgrados de una didáctica crítica. Y desde el trabajo del Instituto de Pedagogía Popular, que también tenía espacios de capacitación en AFACSE, aparecía también una pedagogía histórico-cultural con sentido crítico, en la línea de Freire aplicada al Perú. Pero desde estas especializaciones posgraduadas, se iba estableciendo una dimensión que podríamos denominarle, y esa es la subjetividad de la que hablo, una presencia epistémica de la didáctica. Epistémica en el sentido de que no solamente la didáctica sea instrumentos, métodos, materiales, maneras de hacer, sino que esos modos de hacer, esos instrumentos, esas materializaciones, estén ancladas en soportes, en fundamentos. Y por ahí aparecía una vía de encontrarle las bases epistémicas a la didáctica. Y ahí, desde una didáctica prescriptiva pautada a una didáctica crítica cuestionadora, que veía el hacer docente como un hacer social, atravesado por relaciones de poder, por intereses, por manipulaciones, a pasar a una didáctica que encuentre las invariantes, es decir, que estos procesos que llamamos formativos, docentes, escolarizados, cuáles son las invariantes que los mueven en su naturaleza.
En este contexto situado, fuimos abriendo espacio para esta mirada epistémica, científica, investigativa y especializada desde la docencia universitaria, ya no solamente como práctica, sino como formación en posgrado. El otro contexto es el contexto facultativo de la FACSE, en donde la carrera de educación aparecía con un espacio fuerte, intenso, inmenso, y el núcleo conformado por la Escuela Profesional de Educación, donde se dirigía curricularmente la formación de las especialidades de educación, y luego la extensión del PECAC, que fue un programa interesante porque ahí convergían participantes, estudiantes que ya tenían una carrera pedagógica y que aspiraban en ese programa al título universitario. En este espacio de la FACSE, la didáctica empieza a tomar otras formas, otras variantes. Y esas variantes venían desde quienes conformábamos de alguna manera equipos docentes que a partir de estos estudios posgraduados empezábamos a cuestionar la práctica que desarrollábamos en la universidad y empezaron a aparecer nombres concretos: Margarita Panza, Sigfredo Chiroque, Julián de Subiría, Teresa Díaz Domínguez y Carlos Álvarez de Zayas, con diferentes perspectivas, pero con planteamientos claros y alternativos, desde una didáctica crítica mexicana, la didáctica o pedagogía histórico-cultural desde el instituto, desde el IPP, la pedagogía conceptual de Julián de Subiría, de Colombia, y esta mirada epistémica que buscaba ver los procesos formativos como sistemas dialécticos, es decir, estructuras cambiantes, desestabilizadoras, que tenían procesos en pugna y que se resolvían con mediación de elementos terceros. Esta mirada sistémico-dialéctica que uno le encuentra ya, que a través de Teresa Díaz la escuchábamos en distintas conferencias y reuniones que tenía con los profesores de FACSE, y que luego la encontramos escrita de manera ya metódica y desarrollada, amplia, divulgativa, en el libro de Carlos Álvarez de Zayas, con una mirada ya holístico, dialéctica, en donde asumía los procesos formativos como estructuras dinámicas. Esta presencia de Álvarez de Zayas como sintetizador o entrar en lo profundo, en el meollo, en las esencias de la didáctica, y que desde ahí se podían explicar las otras didácticas. No eran excluyentes, más bien se retroalimentaban, pero había que tomar posición en lo esencial. Entonces, esto de aquí, articulado, este contexto facultativo con autores concretos que llegan a tener presencia en un libro de Carlos Álvarez de Zayas, que en algún momento, recuerdo del año 2000 o 2001, puso en mis manos el profesor Eduardo Rodríguez Velázquez como director de escuela o jefe de departamento de educación. Toma este libro, léelo en detalle. Era el libro Didáctica, la escuela en la vida. Entonces, a partir de ahí, fue cuando viene la necesidad de que el PECAC construya textos alternativos para la formación de los profesores de pedagógicos. Apareció esta idea de darle a este texto didáctica, que es el nombre de un curso del plan de estudios del PECAC. Es el nombre de un curso porque era un instrumento de trabajo en la formación de los profesores a nivel nacional. Apareció esta idea de darle a ese tono que el contexto marcaba, el contexto institucional de la universidad y el contexto facultativo de la FACSE, que marcaba esa idea de darle a este libro ese toque de ver la didáctica ya no en sentido de herramientas, de pautas, de instrucciones, de reglas que se han de hacer, sino buscar el sentido epistémico, el fundamento filosófico o el fundamento
que explica este movimiento superficial de los instrumentos, de los métodos, de las técnicas, etcétera, o de las relaciones profesor-estudiante, enseñanza-aprendizaje. Aspectos que Margarita Panza los había trabajado muy bien para encontrar el sentido crítico de la didáctica. Ella lo veía en función de resolver las contradicciones entre la enseñanza-aprendizaje, el contenido, el contenido y el método, y la relación profesor-estudiante. Entonces el libro empieza a asumir y toma una posición desde mi subjetividad docente de darle voz a esta mirada didáctica de Carlos Álvarez, pero sin decir que las otras perspectivas también aportaban ciertas categorías que configuraban, que le daban forma a esas categorías sustantivas o básicas que proponía la epistemología de Álvarez de Zayas. Entonces, en ese sentido, este texto se convirtió en una escritura, pero una escritura que tenía preescrituras. Lo que está escrito en este libro no nace por sí mismo, nace de un conjunto de apuntes de clase, de lecciones, de charlas, de diálogos con colegas, de reuniones de trabajo, en donde se tomaba apuntes y se ponía en discusión, en análisis, en agenda, todo un conjunto de saberes ligados a la didáctica provenientes de estos autores, ¿no? Entonces, este libro es una escritura, sintetiza, sistematiza en forma de texto escrito un conjunto de otros textos previos, de preescritos. Por lo tanto, escribir profesionalmente o académicamente es una continuidad, es un proceso continuo, no es un acto aislado. Y aquí, desde el punto de vista textual, podemos decir que este texto dialoga con otras voces, con otras miradas, con otros intertextos, de manera que se establece ese principio cultural de que la cultura humana es una red dialógica. En ese orden, el libro es preescritura, pero también el libro es reescritura. Reescritura de La escuela en la vida, de Carlos Álvarez de Zayas, la edición de 1999, la tercera edición corregida y aumentada, publicada en La Habana por la editorial Pueblo y Educación. Ese fue el texto que puso en mis manos el maestro Eduardo Rodríguez. En ese sentido, el texto divulgativo en el PECAC trataba de darle un tono de acercamiento, de un estilo que llegue a un docente que venía con una formación pedagógica y que pueda encontrar ahí una mirada distinta y empiece a cuestionar, a reflexionar, a debatir, no para que asuma lo que ahí se dice, sino para que abra espacios de discusión en torno a la didáctica. Entonces, este texto es reescritura divulgativa en situaciones formativas docentes. En el epígrafe, en el libro, en la página 3 hay un epígrafe donde cito a Carlos Álvarez precisamente. El estudiante se forma para servir a la sociedad, para servirla desde la misma escuela, y no solo después de egresar de ella. La escuela y el proceso docente educativo existen para satisfacer la necesidad de preparación de los ciudadanos de una sociedad. Dicha preparación debe ejecutarse enfrentando la vida misma desde la escuela. De ahí la figura, de la metáfora de su texto, ¿no? La escuela en la vida. Esa articulación que después la desarrolla como primera ley didáctica de la relación entre los procesos sociales y los procesos formativos. Claro, la presencia de Álvarez de Zayas, el texto de Zayas también pertenece a un contexto. Esa era una segunda etapa, ver cuáles son sus fuentes y en qué contextos sociales, políticos o educativos surge este planteamiento. Pero ahí hay una presencia de la voz de Álvarez de Zayas
Y en la introducción, en el último párrafo, en la página 7, escribo lo siguiente, ¿no? Las líneas básicas del texto están marcadas en toda su amplitud por el pensamiento didáctico del cubano Carlos Álvarez Zayas. Ilustra y expone en la mayor parte, textualmente, en la mayor parte tomo textos de él, pero ahí está declarando, se exponen los conceptos básicos desarrollados por dicho autor, pretendiendo que sus reflexiones sirvan de aproximación inicial a la dimensión teórica de la didáctica como soporte necesario y orientador de las aplicaciones concretas propias de nuestra cotidiana práctica docente. Acá hay una idea de trabajo, es decir, no es sacar a la didáctica de su quehacer, de su práctica, de su dimensión instrumental para ponerla en una situación teórica, sino más bien para que esta misma práctica, que es al final el punto de llegada, tenga y se desarrolle desde soportes epistémicos. Que lo que se haga como trabajo docente sea un trabajo en ese sentido no solamente profesional, sino académico. De no que ser solamente un trabajo tecnológico puro, sino un trabajo científico tecnológico. Es decir, la didáctica de Zayas abría ese espacio para llenar ese vacío, tal vez, de ver solamente la didáctica como una superficie de cosas que hay que hacer, pero sin saber por qué se hacen de ese modo. De manera que esta dualidad teoría-práctica que aparece aquí, que la declaro en la presentación, es una dualidad que también la había encontrado en Margarita Panza, que la había planteado Sigfredo Chiroque, que también desde la pedagogía conceptual la desarrollaba Zuviría y también en las charlas la desarrollaba Teresa Díaz. De manera que esta didáctica lo que busca no es generar una polarización entre una didáctica teórica y una didáctica práctica, sino más bien articularla dentro de un concepto de praxis donde la didáctica sea un hacer con saber, un hacer sustentado. Entonces, en este sentido, esta perspectiva nuestra, ya aquí viendo la introducción en general, en donde está la flecha, posiciono esa idea en relación con el PECAC, ¿no? Que el PECAC lo que busca es disponer de una visión reflexiva y crítica del objeto didáctico, lo cual implica analizar la esencia y función de sus componentes o elementos constituyentes y el dinamismo de las leyes. Ese ya es discurso de Zayas, que explican su desarrollo. Es decir, se trata de examinar cómo un componente interactúa con otro y cómo el proceso didáctico como totalidad interactúa con el proceso social que lo subordina. Entonces, aquí asumimos esos principios de Álvarez y nos permitió hacer una organización del texto manteniendo esos dos pilares, esos dos soportes. Uno, que le llamamos ya en la organización del libro, la unidad 1, la fundamentación de la didáctica, es decir, necesaria para una vida universitaria, y el sentido en ese entonces, como explicamos con el profesor Vázquez en la presentación del libro de Teoría y Diseño Curricular, dentro de un contexto en donde la FACSE buscaba posicionar, o por lo menos habían grupos de profesores que buscaban posicionar un discurso pedagógico desde la práctica y desde la formación posgraduada que recibían. Entonces, una unidad era la fundamentación de la didáctica y la otra la instrumentación de la didáctica. Es decir, no polarizarlas, sino hermanarlas. Cómo hacer de ambas un solo proceso consistente. El libro buscaba eso y buscaba partir del aporte epistémico de Zayas. Entonces, en estos dos espacios, en el plano de la fundamentación, desarrollamos el proceso didáctico, los componentes didácticos y las leyes didácticas, que son conceptos claves en Zayas. Y ahí nosotros podemos ir encontrando cómo cuando hablamos del método, el método no es algo abstraído, sino que el método ya implica un contenido donde actuar, e implica un propósito que lograr, implica un espacio que organizar, un tiempo que disponer, un modo de evaluar. Que el propósito no es solamente escolar, el propósito es social y que el propósito va a determinar que cierta cultura se seleccione para lograrlo. Y esa cultura es el contenido. Un contenido que puede aparecer jerarquizado o puede aparecer
secuenciado horizontalmente en el tiempo. Entonces, íbamos encontrando un conjunto de elementos que nos permitían ver cómo había esa dinámica entre esta estructura, es decir, los procesos formativos como estructuras dinámicas, como estructuras inestables de relaciones. Y las leyes de la didáctica explicaban eso. En principio, la ley primera, la relación escuela-sociedad, y luego un componente con otro, y ahí pudimos darnos cuenta cómo la relación contenido está mediada por el método, o cómo la relación entre problema formativo y propósito formativo está mediada por el contenido. Entonces fuimos dándonos cuenta de que había un orden, una coherencia, algo que no se veía en la superficie, pero que podía estar dirigiendo y ordenando los procesos didácticos. Entonces, esta mirada de Zayas, haciendo la divulgativa, nos llevó a instrumentar y tomar algunas categorías de él, pero aplicándolas a nuestra práctica. La FACCHE desarrollaba mucho el tema de las clases magistrales, tenía otros espacios formativos mixtos, como el EM, por ejemplo, el colegio de aplicación. Entonces ahí habían ciertas categorías prácticas que había que ir jalonándolas desde la propuesta de Zayas, ¿no? Tarea docente, eslabón como alternativa para secuencia. Bueno, clase ahí todavía se mantenía, pero empezaban a aparecer conceptos formativos como taller, por ejemplo, el tema en una dimensión instructiva con la asignatura, pero podían haber alternativas organizativas del contenido, empezaba a emerger el concepto de competencia, capacidades y habilidades, igual, y los valores como dimensiones también del contenido, y el concepto de año como organizador mayor de estos procesos. Entonces, todos estos conceptos tratamos de mirarlos de manera divulgativa, asequible, a un uso pedagógico en aula de este texto. Por ejemplo, fue un esquema que derivó de estas lecturas y que nos acompaña hasta ahora en distintos procesos. El problema didáctico, el objetivo, el objeto, como mediador entre el problema y el objetivo, el método como mediador entre el contenido y el objetivo, y cómo a partir del método su despliegue se da en los momentos, eslabones o secuencias didácticas. Entonces, el contenido también mirado más allá del conocimiento, a partir de estas pedagogías que buscaban el desarrollo de capacidades, empezaba a aparecer la habilidad también como un contenido cultural, y empezaba esta mirada que se dio al aspecto activo, a los valores como parte de este contenido. Esto nos llevó luego a mirar, bueno, esta es una muestra de lo que tiene el texto, pero a mirar, para cerrar esto, una extensión del texto. Es decir, este texto pequeño de 88 páginas que recogió nuestros apuntes, nuestras maneras de percibir las voces de otros autores claves, Chiroque, Zuviría, Panza, Domínguez, Díaz Domínguez, Zayas, nos permitió extender y en distintos momentos de gestión en la FACCHE, en distintos productos pedagógicos, esta idea matriz de este libro del 2002 empezó a tomar forma en los lineamientos del boletín pedagógico de la FACCHE del 2002 también, en el libro Teoría y Diseño Curricular del 2007 del Colegio de Aplicación, en los módulos formativos para capacitar profesores de lenguaje en los convenios del Estado con la universidad del 2012, en los planes de estudios de educación del 2020, que cuando en época ya de SUNEDU, en el modelo educativo del 2021, también estos principios funcionaron para darle orden al modelo educativo, y en los materiales que actualmente usamos en la práctica docente con estudiantes de lenguaje en educación. Entonces, estas son las extensiones y las intertextualidades que nos pueden dar cuenta de que los libros son cultura en movimiento, son voces interrelacionadas y que son desarrollos que se van dando en el devenir de la reflexión, de la acción y del hacer docente. Pero en todo este tramo está la presencia de la escuela en la vida, es la voz que subyace en cada uno de estos pasos y desarrollos y extensiones que se han dado en este contexto facultativo de la FACCHE y en el contexto mayor de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Por lo tanto, retomo como conclusión al principio, a la idea fuerza que establecí como base de esta disertación, que un libro es escritura con preescritura y reescritura, pero situada en contextos y prácticas concretas donde se dan modos de ver las relaciones sociales, valores y ciertas instrumentaciones reguladoras de los comportamientos y las prácticas de las comunidades, en este caso de la comunidad universitaria. Muchas gracias. Bien, maestro Milton, agradecerle entonces por su participación, interesante ponencia en donde explica claramente el propósito del texto didáctica, ¿no? Que como lo manifiesta pretende darle el contexto institucional y facultativo para ver la didáctica con sentido epistémico, filosófico, y que explique un poco el fundamento de los instrumentos del método, del contenido de la relación docente-estudiante. Digamos que es la didáctica llevada a la práctica, pero con fundamento, sabiendo el porqué, la explicación de todo ello, ¿no? Digamos que es el fundamento de nuestro quehacer pedagógico explicado a través de preescritos, escritos y textos que se reescriben, ¿no? Como usted dice, el texto didáctica es el resultado de una serie de apuntes, de clases, de diálogos, conversaciones, de ponencias, ¿no? De charlas que se sostuvieron en torno a un tema importante y fundamental en la docencia, como es la didáctica, ¿no? Y a partir de lo que usted manifiesta, finalmente hay una relación, una intertextualidad, ¿no? Que permite mirar en todo un fundamento específico que explica el quehacer didáctico, pero ya desde el plano no práctico, ¿no? Sino desde el plano, en este caso, en el que se fundan sus bases filosóficas, epistemológicas, ¿no? Es importante, entonces, recalcar que la didáctica vista desde la propuesta del libro está vista como una estructura dinámica, ¿no? Como con un propósito que permite acercar a un estilo, ¿no? En el que se busca que el docente, ¿no? El docente, el estudiante que se forma en docencia, conozca las bases científicas de la didáctica que fundamentan en este caso su quehacer. Y el resultado de todo ello, pues, lo ha mostrado usted casi al final, ¿no? Diversos textos que nacen precisamente de esos escritos, de esos textos o de esas preescrituras, ¿no? En diversos trabajos que han servido a nuestra alma mater para poder institucionalizarse ante los órganos, por ejemplo, como SUNEDO, y todas las experiencias bajo las cuales aparecen este marco didáctico propuesto en el texto, que, como usted dice, es la mirada desde distintas voces de diferentes autores, especialistas, fundamentalmente el cubano Álvarez de Zayas, y que muy bien acaba de explicarlo en su disertación. Estimado maestro, no sé si hay algo más que agregar en torno a la presentación de esta tarde. No, José Antonio, agradecer a ustedes por la invitación y un espacio interesante para socializar las experiencias, las producciones, y bienvenidos sean estos espacios para reuniones futuras. Quienes hemos estado de cerca conocemos de su labor, maestro, y sabemos en este caso, el importante aprecio al trabajo académico que usted realiza. Le reitero nuevamente mis felicitaciones y que todo este trabajo que despliega, en este caso, sirva o no a la formación de nuestros futuros egresados en el campo de la educación y en el campo también de las otras disciplinas en las diferentes carreras profesionales que nuestra universidad promueve. Sí, el doctor Eduardo Vázquez Sánchez ha levantado la mano. Lo escuchamos, doctor. Sí, es solamente para expresar mi felicitación a Milton Manayay. Yo diría que la didáctica en la palabra de Milton se hace magna. Esa obra que me recomendó leer Segundo Sánchez Gálvez. Felicitaciones, Milton. Muchas gracias.
por compartirnos tu experiencia didáctica. Muchas gracias, maestro Eduardo. Un fuerte abrazo. Y maestro Milton, agradecerle entonces por su participación. Gracias a usted. Y vamos a continuar con el desarrollo también de los otros textos, libros que esta tarde nos traen. Buenas tardes, maestro Milton.